Ya en nuestros estudios está Juan Manuel Reinares, doctor en Ciencias Políticas, investigador CONICET. Le agradecemos porque, bueno, viajó desde Córdoba precisamente, si bien forma parte también de la Universidad Nacional de Villa María. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Mariana y yo hablábamos acerca de la necesidad de hacer una primera lectura, como un sobrevuelo acerca de lo que quedó de las elecciones de ayer, como un primer disparador. Me parece que se podría pensar en términos generales que la elección de ayer fue una elección extraordinaria por lo que estamos viviendo, espero que sea en los finales lo que estamos viviendo, que es una pandemia, y que ha tenido efectos negativos, o por lo menos ha debilitado a todos los oficialismos en general. Entonces hay que considerar, yo creo, que los resultados de ayer, tanto de las PASO como lo de ayer, es decir, del proceso electoral, en vistas a los costos que significó para el oficialismo nacional, sobre todo, esta situación, por más adecuado o inadecuada que haya sido el modo en que lo ha tratado, ¿sí? Pero, en general, los oficialismos han debido restringir libertades en vistas de desarrollar las capacidades para lidiar con la pandemia, con cuarentenas, y eso siempre ha tenido efectos negativos en los electorados en general. Dicho eso, además, hay otra cuestión general que hay que tener en cuenta, que quizás suena como verdad de perogrullo o una obviedad, pero las legislativas no son ejecutivas, las legislativas de medio término siempre tienen cierta especificidad. Por ejemplo, el peronismo nacional o el peronismo kirchnerista ha tenido malos resultados en muchas legislativas de medio término e incluso ese mal resultado no implica los otros 2 años, los años siguientes, como complicados, sino incluso como una plataforma para avanzar, como fue el 2009 sí, 2011, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. O incluso un buen resultado de medio término no implica un buen final de gestión, por ejemplo, Macri 2017. Es decir, que hay que tener en cuenta eso en términos generales. Después uno puede analizar la elección por lo menos en 3 niveles, pensando cada uno de los actores políticos a nivel nacional, después pensar cómo eso impacta en la dinámica legislativa, que ustedes recién contaban, y luego también pensar cómo esta elección muestra ciertas tendencias del electorado a nivel, de vuelta, general, ¿no? Me parece que en eso comentaba Virginia recién cuando la escuchábamos, esto último particularmente, en cierta tendencia centrífuga del electorado, o sea, fuera del centro político, ya sea centro-izquierda y centro-derecha, si podemos denominar así, o sea, ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio, sino opciones vinculadas a una derecha más radicalizada o bien a una izquierda que tiene la capacidad organizativa de concentrar los apoyos de la izquierda a nivel nacional. O sea, el FITU ha logrado captar ese voto de izquierda que tiene una cierta tradición en la Argentina y que además tuvo apoyo de quienes han sentido una frustración respecto del oficialismo nacional, ¿no? Pero una cosita ahí importante, me parece, es que la ultraderecha ha tenido una relativa fortaleza en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, pero en las provincias muchas de esas derechas han apoyado a ciertos representantes más tradicionales, como puede ser algunos representantes de coaliciones, en el caso, me parece, de Córdoba, con el caso de Juez. La candidatura de Juez estuvo avalada por sectores liberales libertarios de la provincia que decidieron no competir por el lado de Libertad Avanza, sino sostener la candidatura de Juez. Incluso si vemos la propuesta de Juez y el tono de su digamos, posición pública, vemos se profundiza en esos rasgos más agresivos, más de usar un lenguaje soez, ¿no? Como traduciendo o codificando esa capacidad para aparentar ser una persona común, uno más, ¿no? Pero tendiendo a esa agresividad que vemos de manera muy notable en los exponentes más espectaculares de la derecha, como es el caso de Javier Milei, evidentemente. No parece ser un perfil que le pueda servir para una ejecutiva. No lo sé. Me parece que el caso de Juez es una incógnita. No hemos charlado mucho con Virginia esto en el proyecto de investigación, digamos, en las charlas que tenemos. No sabemos muy bien qué representa Juez desde hace ya varios años.
¿no? Ya no es el juez líder municipal de una renovación de la política, porque evidentemente él está en el centro de la casta política cordobesa. Y me parece que, a ver, yendo a quizás en tu pregunta a poder, ¿qué datos de ayer nos sirven para pensar de acá a 2 años? Hay que tener en cuenta que lo de ayer fue una legislativa, en 23 es una ejecutiva, y encima, imagino que estamos hablando de una ejecutiva provincial, lo cual habla incluso de otro nivel. No solamente es otro tipo de elección, sino un nivel provincial donde en un sistema político territorializado como el nuestro, las reglas son otras. Lo que tiene, digamos, lo que utilizamos como criterios al votar, los electores, es completamente distinto, ¿no? Pero juez no es Baldassi. Es decir, cuando Baldassi en 2017 gana por prácticamente 20 puntos a Yarlora, no es lo mismo que hoy. Primero porque ayer juez le gana a Vigo y a De la Sota, 2 apellidos también muy importantes dentro de la estructura del PJ local, le gana por prácticamente 30 puntos. Y además porque juez no requiere de una referencia nacional. No me parece que requiere de un Macri, de un Larreta, de una Bullrich para sostener su postura, como lo era Baldassi. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, el 1,5 millones de votantes de juez también son votantes de Loredo. No hubo prácticamente corte de boleta. Es decir, que no hubo un voto por juez y no de Loredo, o viceversa. De Loredo puede ser capaz de encarnar cierta renovación del radicalismo, que es muy exigida por sus militantes. Y si en ese punto, algo que ayer dijo juez y no lo dijo al pasar, si De Loredo fue el que se cargó al hombro, ¿sí? Esta precandidatura en su momento, y sobre todo hizo que los radicales voten por juez. Él dijo, votaron por mí, dijo juez, y De Loredo fue el responsable de eso. Sí. Y ese escenario, me parece, hay que tenerlo muy en cuenta, porque del otro lado, el otro actor competitivo de la política local es Hacemos por Córdoba, en donde hay una renovación obligada de referentes. Está bien, pero ¿no pareció salir muy fortalecido el intendente de Córdoba de las elecciones? Por ejemplo, no, para nada. Para nada. Exactamente, para nada. Por eso yo creo que tienen que estar, al menos en el buen sentido de la palabra, preocupados por la competitividad de su fórmula aquí 2 años, aunque falta tanto para esto que no sabemos qué puede pasar, ¿no? Y esa posibilidad de mantener la unión de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se puede vislumbrar hacia el 2023? Porque bueno, son 2 figuras precisamente que vos marcabas recién, que no requirieron el apoyo. Es más, entre bambalinas decían que nadie le pasó el micrófono a nadie del PRO, ¿no? O sea, por supuesto, Santos estaba ahí al costadito. Bueno, Santos no sé si es del PRO, es la figura de Macri. En realidad Santos también es un radical, ¿no? Un radical que viene del sector de Martí. Pero evidentemente era la figura que proponía Macri y que le fue mal en las PASO, evidentemente. Sí, cuando en la Argentina y en Córdoba no hay mucha experiencia de coaliciones donde haya socios con palanca de los 2 lados, digamos. Las coaliciones funcionan con un PJ muy fuerte, Unión por Córdoba siempre lo fue, y luego efectivamente la coalición de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o Córdoba Cambia, todos los nombres que tengan, fue muy difícil. 2019 se rompió. Habría que ver efectivamente si las expectativas de victoria son tales, pensando en Juntos por el Cambio 2023, que permite que los socios lleguen a un acuerdo de Loredo en el municipio, juez en la provincia, y si, una vez más, esto es como un juego de platillos en diversos niveles, si la política nacional no establece algunas condiciones para que estos 2 grandes socios tengan otras perspectivas. Claro, que tensionen ahí esa relación. Probablemente Schiaretti esté calculando algo de eso, poder ver una vez más, en mi impresión, y creo que, digamos, si uno ve la historia reciente de Córdoba, la política de Córdoba, el peronismo de Córdoba ha sido capaz de desarrollar una propuesta propia, con una capacidad de gestión que por lo menos aparenta ser muy buena, pero sobre todo ha logrado siempre separar la oposición. Aún en 2019, cuando muchos se suponía o estaba dando vuelta que fue Macri quien rompe la posibilidad de una coordinación entre juez, Negri y Mestre, ¿no? Hay que ver si en 2023 están dadas esas condiciones. Si, por ejemplo, Larreta, que yo creo que es el gran referente de Juntos por el Cambio a nivel nacional, es capaz de, ¿cómo decirlo?, de subordinarlo a juez,
de alguna manera de marcarle alguna cancha. Porque, bueno, las expectativas del gobierno provincial es evidente que las tiene juez. Y no estoy hablando de que esto sea positivo para la provincia, porque eso es otra discusión. Es más, yo considero que no, porque no tiene cuadros. Juez, ese es un problema de la política actual. Cuando tenés un referente que tiene mucho apoyo, un apoyo transitorio, porque ese millón y pico probablemente no va a ser así en unos años, apoyos transitorios y que no tiene cuadros atrás. Lo que le pasó en la ciudad de Córdoba, claro. Digamos, un problema de gestión. Entonces, eso es otro tema. Pero pensando en la dinámica electoral, hay que ver en 2023 si efectivamente hay algún referente nacional que pueda modificar los términos para estos dos grandes socios, que parece ser hasta ahora que son Juez y De Loredo. La última, Juan, porque Sí. se nos acaba el tiempo. Recién mencionabas Hacemos por Córdoba. Ayer en el discurso de Schiaretti pareció algún intento de nacionalización de Hacemos por Córdoba. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible? No sé si es posible. Sí, me da la impresión que la dirigencia del peronismo cordobés desde fines de los 80 ha intentado siempre saltar, digamos, cruzar las fronteras. De la Sota, José Manuel me refiero, fue precandidato a vicepresidente con Cafiero en el 88. De la Sota fue uno de los gobernadores que en la crisis del 2001 posterior, digamos 2002, intentó negociar con Duhalde ser el candidato. Digamos, la negativa de Duhalde a De la Sota, la negativa del propio Reutemann abrió las puertas a un Kirchner desconocido. Entonces, está siempre esa pretensión de nacionalizar la dirigencia del peronismo cordobés, porque el peronismo nacional es la combinación de los peronismos provinciales. Y siempre de un peronismo bonaerense, evidentemente. Pero bueno, como claramente el peronismo bonaerense ya no es lo que era, está debilitado, está mucho más empardado, puede ser que el peronismo cordobés tenga más terreno para jugar alguna candidatura. Hay que ver si le da el músculo. A De la Sota no lo sabemos porque fallece, pero estaba intentando ser una prenda de negociación, ¿no? En 2019, en 2018. No sé si Schiaretti lo va a lograr. Quizás sea más bien, me da la impresión, una estrategia para mantenerse en el juego, es decir, ser competitivo, o sea, no me vuelvo a mi casa, sino que voy a seguir compitiendo ya a nivel nacional, y de esa manera poder condicionar a estos otros actores de Juntos por el Cambio o inclusive del propio peronismo para facilitar la competitividad de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, en el 2023. Es decir, jugar a nivel nacional, como decíamos antes. Pero para garantizar el territorio cordobés. Exacto, que es su territorio y lo va a seguir siendo. Juan, clarísimo. Un gusto escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor.